Pues sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de la capacitación organizada por Bioética y Ambiente, el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y el Observatorio de Bioética de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Este es un motivo de orgullo y satisfacción porque estamos trabajando de manera interinstitucional. Quienes nos acompañan el día de hoy forman parte de la comunidad universitaria de CUSUR, pero también de la comunidad de bioética y ambiente con esta plataforma en donde la doctora Jacqueline Alcázar Morales ha hecho este esfuerzo por acercarnos a temas que tienen que ver con este cuidado del ambiente desde la visión bioética. Y pues también tenemos entre nosotros asistentes que vienen desde, bueno, que asisten virtualmente desde Colombia, pero también sé que hay de otras partes del mundo porque la plataforma de bioética y ambiente ha tocado corazones más allá de nuestras fronteras. Entonces creo que es muy importante el día de hoy darme el espacio para decirles, sean bienvenidos todos. Este es un esfuerzo hecho para que todos los que estamos aquí tomemos un poquito de sensibilidad con respecto a lo que implica tener acciones por el medio ambiente que van más allá de reuso, reciclo y que no es minimizar lo que hacemos en el día a día desde las diferentes áreas. También este es un esfuerzo particular para los alumnos de la carrera de Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, porque el impacto que tiene lo que ellos hacen va de lo individual y la salud, como es el día de hoy el tema, y también a lo colectivo y lo que son implicaciones que en esa responsabilidad social de las empresas vamos a trabajar. Y el cierre, para que se queden con nosotros las 10 sesiones que nos faltan, es sobre hablar de un concepto que particularmente ha desarrollado la doctora Jacqueline Alcázar, que es el de la ecofrónesis, es decir, esta prudencia hacia la naturaleza, pero el trabajo que vamos a hacer es con miras al compromiso social y a esa comunicación social. Entonces, todo eso es lo que estamos viviendo con la sesión del día de hoy, en donde quiero darle la bienvenida y mi gratitud a la doctora Luz del Carmen Ramírez Zazueta. Gracias, Lucy, porque además quiero decirles que yo estoy en esta plataforma porque Lucy fue la que me invitó en una actividad que coincidimos y ella dijo, esta plataforma es interesante y bueno, hemos platicado más de una vez que no solo es interesante, sino que transforma vidas. Así que doble mi gratitud para la doctora Lucy que nos comparte el día de hoy el tema de esta charla. Voy a presentarla formalmente. La doctora Luz del Carmen Ramírez Azueta es médica con especialidad en medicina integrada, entregada a la práctica clínica pública y privada en áreas de urgencias, banco de sangre y médica en hospitalización desde 2015. Ha cerrado ya los estudios de la maestría en bioética y derecho por el Instituto de Ética y Terapia de Jalisco. Fue vocal y actualmente es presidenta del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General del Estado de Sonora desde 2021. Actualmente coordina el Seminario de Bioética Médica en esta plataforma, Bioética y Ambiente, y es miembro del Colegio de Especialistas de Medicina Integrada con NAEMI y también con el rol académico imparte los módulos de ética y bioética clínica para médicos residentes del Hospital General de Especialidades de Sonora, avalada por la UNAM. Sobre todo, es un excelente ser humano, una apasionada con todo lo que hace, una ávida lectora, porque no conozco persona que lea con más pasión y comparta con más ahínco todas sus lecturas que la doctora Lucy. Y aparte de ser un excelente ser humano, creo que es una bioeticista promotora de esa cultura bioética incansable. Gracias, doctora Lucy, por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes. ¿El audio está correcto? Sí, te oímos bien. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, doctora Nélida, amiga, y agradezco a los participantes que estén conectados, pues un viernes para capacitarse. El tema que voy a presentar ahorita es un tema que me parece muy interesante, por algo me di a la tarea de fundamentar algo que promueve la Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética, conocido como el Decálogo de Bioética en Atención Primaria a la Salud, una mirada de todos, seres vivos, humanos y no humanos. En cuanto menciono la palabra bioética, tengo asociaciones como la defensa de los derechos humanos, grupos vulnerables. Mencionar la palabra bioética, inmediatamente pienso en la dignidad, pienso en principios también como la autonomía o algunos otros que ya conocen como en específico la justicia. Ahorita
en estos cambios que hay en el mundo o nuestros cambios constantemente, se conoce que es de las pocas cosas que tenemos con certeza, nuestra presentación continua a los cambios del día a día. Es por eso que, retomando ideas de Charles Darwin, el que dice que podemos sobrevivir no el más fuerte ni el más inteligente, sino que tiene este sentido de adaptabilidad. Es por ello que el profesional de salud o el profesional que se encuentra en sus áreas de labores, mientras más cerca esté a desarrollar esas capacidades para el cambio, mejor tiempo se va a ver un desempeño, pero no siempre es ético este desempeño, por lo cual el profesional de salud nos adaptamos a algo que se conoce como decálogo de bioética, que ahorita lo voy a mencionar cada punto. Ahorita comparto la definición que más me gusta de bioética. Muchos la consideran como una rama de la ética o como una ciencia. Es en sí un diálogo inter y transdisciplinar entre varias ciencias de la vida y valores humanos para en muchas ocasiones resolver algunos de los problemas planteados por la investigación en intervenciones sobre la vida, medio ambiente y planeta Tierra. La bioética, como vimos, tiene esta inter o trans, pretende ser transdisciplinar con algunas ramas. Un ejemplo de la ética sería la deontología, que está encargada de los deberes. Una relación que también tiene disciplina con la filosofía sería en la ontología, que estudia la trascendencia, y la teleología, rama de la filosofía, que estudia el fin de la vida. Otras ramas es como la biología, la ecología, el derecho y la sociología, que estudia nuestro comportamiento inclusive ahorita como sociedad. Algunos de los maravillosos descubrimientos biotecnológicos que en los últimos 70 años han dado origen a este concepto, que me asombra cada uno de ellos, me alegra y me asombra, es el descubrimiento del ADN, el primer trasplante de riñón, el primer anticonceptivo, el primer trasplante cardíaco, la descripción del síndrome de estado vegetativo persistente, la fecundación in vitro, la implantación del corazón artificial, la primera terapia genética en humanos, la clonación de la oveja Dolly, y en el 2000 la terminación del ambicioso proyecto del genoma humano. Para ubicarnos en el tiempo, esta rama de la ética, que es la bioética, es relativamente joven, tiene 55 años de existir. En 1926 existió este neologismo de bioética por un pastor protestante conocido como Fritz Jarz, pero el que se le reconoce como el padre de la bioética para los bioeticistas que están presentes, pues es Van Rensselaer Potter, un oncólogo americano, el cual, viendo que el mismo hombre era el que hacía que peligrara su supervivencia, consideró a la bioética como una ciencia para la supervivencia y la consideró, hizo un artículo publicado con el título de Un puente para el futuro. Es por ello que entre más estudio estos temas, más me dan ganas de difundirlos y de conocer o adentrarse en el profundo conocimiento que tiene esta ciencia de la ética. Y como yo laboro en un comité hospitalario de bioética, a los presentes les hago de conocimiento que en 1962, esta es la nota de la revista Life, en la que una periodista, Chana Alexander, publicó una nota acerca de la difícil tarea que tenían un hospital en Seattle de decidir, teniendo los beneficios para los pacientes con enfermedad renal crónica, quiénes eran los primeros que se iban a beneficiar una vez que ya existiera la hemodiálisis, teniendo ya los medios. Es por eso que lo titula como ¿Quién decide quién vive y quién muere? La labor de 7 personas que marcaron el inicio de los comités de bioética. Lucy, nos piden de favor si podrías cerrar tus cuadritos del lado izquierdo para crecer tu presentación, para que la puedan ver completa, en la pantalla nuestros compañeros. ¿Crees que la podamos hacer más grande en modo presentación? Sí. Gracias. Y perdóname por interrumpir con No, esta para idea nada, de para el nada. comité, el primer Ah, comité de bioética. Gracias. retomando, pues apenas que estamos iniciando, ¿no? Eso fue para darnos a conocer la situación
la historia y el que nos pone en esta actualidad. Decálogo no solamente son 10 puntos, pueden ser 10 o más postulados que nos dictan una cierta manera de conducirnos. Y la atención primaria a la salud, ese es el título completo que nos promueve la Conbioética, nuestra Comisión Nacional. No porque lleve la palabra primaria, es exclusiva del primer nivel de atención. Yo al principio, antes de estudiarlo, por llevar esa palabra, te induce a pensar que es solamente el primer nivel o el primer contacto, pero no es así, incluye toda la totalidad de los 3 niveles. Y una mirada para todos. Voy a mencionar cada uno de estos puntos, voy a profundizarlos. Antes de hacerlo, revisando la literatura para esta presentación, encontré algo que me dio mucha satisfacción, que fue el esbozo del logo que tiene la Conbioética. Esta se fundó, tiene 33 años la bioética en nuestro país, en 1992, pero este esbozo que vemos aquí a mano, bueno, en el lado derecho, es un símbolo de una gota de agua que representaba la vida y dentro de ella la doble hélice del ADN, la salud y la ciencia. Como vemos aquí en esta diapositiva, la infraestructura tiene relaciones tanto enlaces nacionales, internacionales y sus funciones están en cada estado, como ahí lo menciona, en las comisiones estatales de bioética, que son ahorita 31 porque nos hace falta Sinaloa. Entonces tenemos un trabajo como equipo para que se forme la comisión estatal. Ya aparte de ello, ya en los hospitales meramente estamos desempeñando estas funciones dentro de los comités hospitalarios, como en mi caso, y los comités de ética y los comités de ética en investigación. En esta diapositiva son algunos de los temas que nos competen estudiar y conocer, como la muerte, la biomedicina, migración y justicia. En este QR se puede tomar al final de la presentación, la maestra Nelia se las puede hacer llegar a esta presentación y de ahí toman el QR para que descarguen este material en caso de que les sea interesante estos temas. Empezando con el precepto número 1, que menciona que hay que reconocer a cada persona, familia y comunidad como centro del proceso de atención. Desde el 2008 se reunieron los países de la ONU en algo que se conoce como la Declaración de Astana, Kazajistán, en donde demostraban ya con marcos conceptuales de la Primary Health Care Performance Initiative, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el Banco Mundial, la ONU, Bill y Melinda Gates Foundation, Results of Development, la UNICEF, nos garantizaban que implementando una atención primaria a la salud se estaba atendiendo la cifra tan grande del más del 80% de estas necesidades de salud comunes entre todos los que estamos presentes. ¿Cuáles son ellas? La disminución de la mortalidad materna infantil, contribuir a la calidad de vida, incrementar los años de vida saludable, tratar las enfermedades antes de que se vuelvan costosas. La atención primaria de salud se caracteriza por ser justa y equitativa, así como detectar brotes antes de que se conviertan en pandemias. Voy a mencionar 2-3 puntos en las siguientes diapositivas que me llamaron mucho la atención. Así como la atención primaria de salud busca la reducción de la tasa de mortalidad materna e infantil, se conocen los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda para el 2030, la cual tiene como meta en su punto número, bueno, el 1 es el fin de la pobreza, el 2, hambre cero, y como número punto 3, el 3.1 en específico, busca reducir las tasas de mortalidad en menos de 7 de cada 100,000 casos de mortalidad, así como la nula muerte prematura en muertes prevenibles y en muertes de menores de 5 años. ¿Cómo se mide la calidad de vida? En este mapa vemos representado lo que el Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo lo miden con un indicador conocido como el Índice del Desarrollo Humano, el cual mide 3 variables de los diferentes países. Las variables son la esperanza de vida, otra de sus variables es la educación, en este caso es la educación formal, y el Producto Interno Bruto.
Por mencionar algunos países que se consideran que tienen mayor calidad de vida, es Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, y los que menos tendrían calidad de vida es Mozambique, Sierra Leona, Burkina Faso, Yemen, etcétera. Como número punto 2 del decálogo, respetar los valores y la autonomía de la persona en la toma de decisiones en salud. La autonomía, pues, es un punto eje y es un punto pivote, crucial como principio de los bioeticistas y de, pues, sobre todo los profesionales de salud que los represento en esta ocasión, porque está definida como la autogobernanza, la autodeterminación sin que terceros ejerzan presión en alguna toma de decisión. La autonomía de todas las lecturas ha sido una conquista social que ha llevado revoluciones y no solamente ideológicas, sino con acciones de pensadores como Kant y otros que son los que nos han abierto esa probabilidad, además de la pura razón, de poder ejercer el derecho de decidir, que no hay que perderlo. Y voy a mencionar en forma, todavía en el punto 2, algo que me parece muy importante es definir que el valor es el núcleo de toda moral. En esta diapositiva podemos ver la diferencia porque es básico distinguir qué es ética y qué es moral. La ética tendría un carácter de teoría, de disciplina, basado en una reflexión y sobre todo su alcance busca ser absoluto, universal, perecedero, imperecedero. Y la moral, esta es sinónimo o es son costumbres y tradiciones de ciertas comunidades. Es por ello que es importante contextualizarla en qué época se está hablando o de qué ideología dominante de ese momento. Un ejemplo básico sería alguna persona que aquí en Occidente nosotros consideráramos con ideas de psicosis o esquizofrenia, esa persona en Oriente, al mismo tiempo que aquí, podrían considerarse, aún con esas ideas, como una deidad o un dios. Para medir nuestra toma de decisiones, algo práctico y básico, inclusive con los niños o infantes, sería el autonómetro, el cual cuando tomamos una decisión, cuando nuestros motivos se acerquen a proteger a otra persona ante una injusticia, a cuestionar una orden injusta o hacer lo que se considera justo, nos acercamos a una autonomía. Y cuando ya tomamos una decisión para ser aceptados, para proteger la imagen de otros, quedar bien con otra persona, estamos cayendo en alejarnos de nuestra toma de decisiones por meramente principios propios o convicciones propias. Todavía continuamos con el punto número 2 porque es sumamente importante reconocer que la autonomía, la máxima expresión, es algo que se conoce como el consentimiento informado. El consentimiento informado, como su nombre lo dice, es consentir, asentir. En este caso, informado es porque tiene que llevar 3 características. Tener una información transparente, lo más clara posible, y si no se entiende, preguntar hasta entenderlo, o buscar esa comunicación efectiva entre quien está promoviendo en ese momento el consentimiento. Voluntariedad, o sea, no coerciones de ninguna manera, y capacidad de decisión. En esta diapositiva, que también se puede escanear, es un artículo que publicamos en la Gaceta, en la última Gaceta, que es esta de aquí, de la Conbioética, que es un máximo órgano de difusión, y el título del artículo si quieren leerlo, ahí está también para escanearlo, es Aspectos contemporáneos sobre el consentimiento informado, el ejercicio de la autonomía en la atención e investigación en salud. Es corto, unas 3, 4 páginas. Como punto precepto número 3 del decálogo, proteger la dignidad de las personas en aquella situación, sobre todo de vulnerabilidad. Claramente, y les hago partícipes a los presentes que la bioética está hecha en relación a defender la dignidad de cualquier persona. La dignidad, desde 1948, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el derecho fundamental y es el mayor derecho. Sin él no existen los otros derechos. Entonces es tan importante primero identificar qué es la dignidad, que es inalienable a cada uno de nosotros,
para luchar por ella y respetar la dignidad de todos los otros, esas otredades. Y desde que lo leí, me marcó mucho lo que en su momento el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos, Antonio Cancá de Trinidad, mencionó, que explicitó: la privación arbitraria de la vida no se limita al acto ilícito del homicidio, se extiende a la privación del derecho. Tan grave es el privar el derecho de vivir con libertad. Como punto número 4, el promover el autocuidado de la salud de las personas y la corresponsabilidad de la comunidad en un ambiente solidario. La atención primaria de la salud invita que las instalaciones estén ubicadas en lugares estratégicos de las comunidades, así como los proveedores de la atención a la salud estén capacitados, empoderados y incentivados en ofrecer ese tipo de atención de calidad. Ahora, la responsabilidad que tienen la población, aquí en la siguiente diapositiva muestro propuestas para la modificación o precontemplación del cambio, un modelo que conocemos llamado como transteórico del cambio, de dos estudiosos, Prochaska y de Clemente, el cual es muy útil tanto en enfermedades crónico-generativas como cuando hay problemas de adicciones o cuando no se ha contemplado inclusive el empezar a tomar, un ejemplo, tomar 2 litros diarios de agua, sería un ejemplo en sustituir alguna otra bebida por la jarra del buen beber, etcétera. Primero, la precontemplación es en donde se niega completamente, no se tiene conocimiento de que se requiere un cambio. Un ejemplo breve con las cuestiones de adicciones. Hay veces que la persona que tiene la adicción es la última que ella considera que debería cambiar ese tipo de actividad. Hay cuestionarios en donde miden la adicción. Un ejemplo de ella sería cuando las otras personas te preguntan, oye, ¿no crees que deberías de cambiar este tipo de actividad o este tipo de la manera en que tomas, la manera en que fumas o etcétera? Y cuando ese tipo de actividades al otro día no te permite hacer tu vida diaria o realizar tus labores en el trabajo, hay que poner atención en esos detalles. Entonces, eso es un ejemplo en donde esas personas inclusive no contemplamos o hay esa precontemplación donde hay una negación en que requerimos hacer un cambio para tener unas actividades o una vida más saludable o de mayor calidad de salud. De ahí sigue contemplación, es cuando se empieza a cuestionar el cambio. Y de hecho, en otros estudios que me acerqué a ellos, con respecto a un ejemplo, al paciente, el solo hecho de hacerle la pregunta que se ha considerado dejar de consumir algún tóxico, el solo hecho de hacer la pregunta hace que él tenga una contemplación e invita al cambio. En la escalera, ¿cuál sería la fase que sigue? Preparación, la acción, el mantenimiento y si hay recaída, volver a seguir trabajando en este ciclo, en estas fases. En la mitad del decálogo, como punto número 5, es propiciar la comunicación asertiva basada en la confianza entre paciente, familia y equipo de salud. Aquí dos principales valores se están mencionando, que sería el respeto y la tolerancia. Es importante para que pueda haber una buena comunicación, una relación de profesional de salud y paciente en este caso, en donde no se use infantilismos como los modelos antes conocidos como el modelo paternalista. En la actualidad, el que se usa o el que se aplica es el deliberativo, en donde se promueve que sea una guía la que se realice más que una imposición. Como punto número 6, garantizar el trato adecuado con la información de datos. Ok. Aquí es importante destacar que desde el 2002 la confidencialidad entró en rigor por la Ley Federal del Acceso a la Información Pública. Esto entra en casos también como todo lo de ahorita la tecnología, cuando llenamos los registros para pláticas, Zooms, estamos aceptando ciertos avisos de privacidad en donde menciona que estos datos, los datos personales conocidos también como datos sensibles, porque en dado caso que se den a conocer puede perjudicar nuestra persona, hay que identificarlos,
que son datos de identificación, datos patrimoniales, datos de salud, los biométricos como huellas dactilares, iris, palma de mano, entre otros como ideología, religión, origen étnico, afiliación política, preferencia sexual. Ahorita, en la actualidad, por la intervención de los macrodatos y la inteligencia artificial, se ha considerado que el oro de nuestra época son nuestros datos, por lo tanto, hay una invitación a protegerlo. ¿Cómo? Pues, ¿cuáles son los derechos que tenemos? Desde el 12 de junio del 2002 se conocen como derechos ARCO, el acceder, rectificar, cancelar y oponerse en el tratamiento de nuestros datos personales. Como punto número 7, es importante aquí, menciona el decálogo, que además de aplicar y actualizar nuestros conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, la multidisciplina es la que va a permitir que una estructura, un organigrama funcione. Ejemplo de ello, no nomás es un personal de salud, sino todo ese equipo que desde que uno entra a la institución la representa y que tiene que tener este tipo de comunicación y estar satisfechos o motivados entre nosotros mismos, y de no ser así, buscar estrategias para que se le pueda dar una atención de calidad a los pacientes. Como número 8 del decálogo, el fomentar el uso de los recursos en salud y una oportuna referencia entre los niveles de atención, destaca el principio de justicia. En este, sobre todo, se tiene que tener un cumplimiento de la manera más ética posible de la distribución de recursos, y sobre todo en ningún momento negar la atención ni dar un trato injusto. Continuando con el principio de justicia, con estas imágenes se invita a más que la exclusión o la segregación, realizar actividades de integración e inclusión. Lo mismo con la imagen, más que igualdad, el decálogo de bioética y la atención primaria de salud promueve la equidad, que nos lleva al punto número, el punto número 9, en donde ya se conocen que los determinantes sociales de la salud determinan los niveles de pobreza o de desigualdad que hay en una población. Ejemplo de ellos, pues la distribución del poder y ciertas circunstancias que rodean las características en que se desempeñan las personas, como la atención sanitaria, la escolarización y educación. La diferencia entre estas es que la escolarización es cuando se acude a un instituto de forma formal, y la educación es los conocimientos que se van acumulando en el día a día. Y para solucionar el problema de estas determinantes sociales, se promueve el mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución no equitativa del poder, dinero y recursos, y así como identificar los problemas para analizarlos y evaluarlos. Como último punto del decálogo, y que me parece muy importante que se haya incluido, voy a mencionar primero la definición de la palabra estigma. Viene siendo un atributo de desvalor que se le caracteriza a algún sujeto alterno a la estigma. Cuando se estigmatiza, se discrimina. Por eso se conoce lo que es el constructo estigma-discriminación. Y esta pregunta me parece interesante porque dice, ¿por qué algunas diferencias humanas son señaladas y consideradas destacadas por los grupos sociales, mientras que otras son ignoradas? Al parecer, por estudios de Diamond y Ali, todos realizamos un prejuicio, un juicio rápido basado en la inducción, pero el diferenciarnos por estereotipos solamente lleva a la separación y al no reconocimiento de cada ser humano. El primer estudioso del constructo estigma-discriminación se le reconoce a Erwin Goffman, un sociólogo canadiense con una obra titulada Estigma, la identidad deteriorada.
Hasta la actualidad, 2022, es el estudioso investigador más citado por Google Académico con 49.861 citas de este término, de este constructo. ¿Por qué es importante el estigma y discriminación? Estadísticas alarmantes de nuestro país mencionan que la principal causa de discriminación en México sigue siendo por embarazo, ya que representa un 39% de casos presentados a la COPRED. Asimismo, las embarazadas adolescentes perciben en 48% estrés, violencia en 45%, violencia física 36% y un estigma relacionado con el embarazo hasta el 86%. Esta gráfica, esta diapositiva, habla acerca de lo que se conoce como estigma por asociación o estigma de cortesía, el cual es aquel que por ser familiar, amigo de personas con lo que se considera con atributos de estigmatizantes, se hace una desvalorización de las personas allegadas a ellos. Inclusive, según los textos estudiados, las personas intentan en ocasiones, identificando que es una característica de desvalor, ocultar esa relación con el familiar o pedirle inclusive que no visibilice estas diferencias. El estigma por asociación y menciona los textos que afecta incluso a quienes no sean familiares, pero que hayan desarrollado vínculos sociales con personas estigmatizadas. Ejemplo de ello es los estudiosos, los profesionales que se dedican a la salud mental, los voluntarios de SIDA y que lo vimos recientemente en el personal que atendimos a personas que padecieron COVID-19. Y por último, de las diapositivas en cuestiones de gráficas de estadísticas del estigma en nuestro país, dolorosamente comento lo mismo que había estudiado Miller en los años 50, que un grupo vulnerable que va cada vez en crecimiento por estos cambios demográficos son los adultos mayores. En países en desarrollo, bueno, en países en desarrollo como nuestro país, se considera adulto mayor aquella persona mayor de 60 años, en donde se ha demostrado que muestra tasas de desempleo muy elevadas y periodos de desempleo por más tiempos prolongados. A su vez, como requieren en ocasiones de polifarmacia, hay algo que se le considera como gasto de bolsillo y cuando supera este gasto, el 60% de lo que recibe el adulto mayor va al pago de su propia medicina, en más del 60%. Si este gasto es así, se le llama como o conoce como gasto catastrófico. ¿Qué hacer para atacar el estigma y la discriminación? Bueno, ya se habló de la problemática, creo que es importante mencionar qué se puede hacer en contra de ello. Estudiosos como Axel Honneth, filósofo alemán, que tiene 76 años en la actualidad, y la filósofa americana Nancy Fraser, con 78 años en la actualidad, han tenido trayectorias incansables en busca del reconocimiento de colectivos estigmatizados para que se le reconozcan en términos políticos, sociales, económicos y culturales. Que me parece muy interesante también de Axel Honneth, que además de desarrollar la teoría del reconocimiento, dedicar toda una vida a buscar cómo hacer valer al otro o cómo hacerlo digno ante los ojos de la multitud o esas minorías golpeadas. Me parece interesante que retoma de Hegel, que Hegel en sus obras El sistema de la eticidad y la fenomenología del espíritu ya menciona continuamente, son tres características en sí a trabajar, que es el amor, el derecho y la solidaridad. Honneth menciona que el hombre despreciado, humillado, pierde reconocimiento, pierde integridad y autonomía personal y moral. Para finalizar, comparto dos de las citas escritas por Fraser y Honneth en 2006. Me parecen muy poderosas. La justicia exige tanto la redistribución como el reconocimiento y uno se convierte en sujeto individual solo en virtud de reconocer a otro y ser reconocido por él.
Ahora es un video como 5 minutos nomás, ocupa. Vamos bien en tiempo, doctora.
Y por último, bueno, sobran motivos para explicar por qué compartí ese video. Creo que todos están resumidos en el decálogo. Y por último, la frase que voy a compartir es una de mis frases favoritas de Simón de Beauvoir, que menciona: dedíquense a personas, grupos o causas, sumérjanse en el trabajo social, político, intelectual o artístico. Deseen pasiones lo suficientemente intensas que les impidan cerrarse en ustedes mismos. Aprecien a los demás y vivan una vida activa de proyectos con significado. Gracias. Ya iba a poner mis emojis para aplaudir, doctora, pero preferí abrir el micrófono. Muchas gracias. Creo que el video, en este tiempo de atención y silencio para poder leer los textos y estas frases finales, nos llevan a muchas conjeturas, pero antes de empezar con el diálogo que me gustaría que pudiéramos socializar, quisiera pedirle a nuestros asistentes si hay alguien que quiera hacer algún comentario después de la exposición de la doctora Lucy, que quisiera abrir el micrófono y contarnos qué piensa, qué siente, como diría la doctora Jacqueline, qué te hace sentir esta información, porque la idea de nuestra tarde es compartir reflexiones, pero para que todos pensemos juntos en alternativas, situaciones y momentos que tendrían que ver con esta historia que nos ha presentado. ¿Alguien que quisiera abrir el micrófono o alguien que quiera poner su comentario en el chat? ¿Quién dice yo? Mientras se animan a participar, voy a poner en el chat el token. Recuerden a las personas que nos acompañan por primera vez en estas actividades que la idea es que esto es una capacitación en donde para tener la constancia necesitamos el 80% de asistencia. Entonces, el token es M mayúscula, A mayúscula, G mayúscula, J mayúscula, Y mayúscula. Ya está en el chat, lo voy a repetir para quienes vean esta conferencia grabada. El token del día de hoy es de solo letras mayúsculas, M, A, G, J, Y. M-A-G-J-Y, para que lo puedan agregar en la asistencia del día de hoy. Maestra, una pregunta. Mande. ¿Cómo se agrega el token en la asistencia? Ahorita que terminemos la sesión lo vuelvo a explicar para que, como ahorita se está grabando, entonces ahorita que dejemos la grabación, pero si no, ahorita lo retomo. Lo que quisiera saber es si sí lo mandé bien al chat, porque creo que lo mandé mal. Maestra, yo tengo otra pregunta. Mande. ¿El token es para todos? ¿Sí? Todos los que estén registrados. Les voy a volver a platicar del token para quienes están aquí por primera vez. Bioética y ambiente tiene como intención motivar espacios de reflexión con temas como el que nos comparte hoy la doctora Lucy. Pero en el caso de la Universidad de Guadalajara, hay un convenio para que ustedes puedan tener esta capacitación como parte de su formación integral. Los que somos usuarios de bioética y ambiente a través de nuestra suscripción, por eso les aparecía la leyenda que se podía inscribir por mes o por anualidad o por evento. Para los que forman parte de la Universidad de Guadalajara, es en el espacio, bueno, más bien, para todos los que estamos aquí escuchando la conferencia, hay el espacio para registrar nuestra asistencia en donde salen los temas. Entonces, si les parece, eso lo comento después de nuestra sesión, porque ya que tenemos a la doctora Lucy con nosotros y que nos deja estas reflexiones, sí me gustaría que dialogáramos, porque si ustedes recuerdan que el concepto es acciones por el ambiente, y hoy el tema es el decálogo, pero cierra la doctora con esta situación en donde nos podemos volver extremistas para sentir que solo nuestra persona vale y los otros no.
Quisiera que pudiéramos platicar un poco de esta parte, pero tiene levantada la mano en el espacio de la doctora Jackie. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Soy la doctora Jacqueline. Ahorita no puedo abrir mi cámara, pero sí tengo una pregunta para Lucy específicamente. Bueno, este decálogo, como podemos observar, es de corte completamente antropocéntrico. Y me gustaría preguntarte cómo podríamos extenderlo a cuestiones ambientales, porque justo esta capacitación es por el ambiente, ¿no? Acciones por el ambiente. ¿Cómo podríamos adecuar algunos puntos para pensar no solamente en la salud humana, sino también en una bioética como Potter, Fritz Jarr, ya también lo mencionaban? También hay que pensar en nuestra relación con las plantas, con los animales, con los factores abióticos y no solamente entre nosotros los seres humanos. Nada más eso y mil gracias por la presentación. Me encantó, Lucy. Ahí prendí el audio. Bueno. eh, yo también al principio cuando dije cómo voy a relacionar algo que me gusta muchísimo o que he encontrado respuestas, primero dije, ¿por qué la Comisión Nacional de Bioética eligió estos 10 preceptos? O sea, ¿qué encuentra en ellos para decir, profesionales de salud, acaten esto y se van a acercar a un buen actuar? Entonces, pudiera mencionar que, sobre todo, entendiendo que los seres vivos hay humanos y no humanos, desde la clasificación en que en su momento no nomás Van Reslau Potter, sino Tomás de Aquino y San Agustín encuentran en su cotidianidad el respeto a las especies más indefensas, por así decirlo. Creo que el aprendizaje de nosotros, así como el autocuidado que se menciona para poder tener una comunidad en su totalidad sana o salutogénica o lo más cercano a un equilibrio interno, las acciones que empiezan buscando no solamente el beneficio propio, sino buscando estos grupos vulnerables, incluidos las especies, que a lo mejor por las cadenas estas de preservación, si nosotros somos quienes estamos dañando a nuestro planeta, inclusive entre nosotros mismos como especie o interespecie, no nos respetamos. El llamado a los presentes es darnos cuenta que si en algún momento en 1970, hace 55 años, alguien considera que la bioética es una ciencia para la supervivencia, no nomás está en cuidar nosotros a nosotros mismos, no solo en salud, sino nuestro hábitat. Y este hábitat que es el planeta, que se aproxima más o menos que tenemos como unos 465 millones de años en la Tierra, las alarmas que vemos tanto en el clima, en los suelos, en el verde, en lo verde, ¿no? O estas cuestiones de que se busca, hay muchos programas en donde se busca hacer de la ciudad, inclusive en Sonora, se busca que tenga unos pulmones al recordar que estamos hechos de biomateriales, materiales como el oxígeno, como el carbono, es señalar que nada nos diferencia de las otras especies, solamente esa cuestión de que en nuestro raciocinio podríamos no dañar donde ellos también habitan y no se conoce que ellos tengan actitudes o otras especies de un daño hacia nosotros mientras nosotros respetemos sus hábitats. Por así decirlo, es una manera en que podría yo relacionar todo un decálogo acerca del cuidado antropocéntrico, pero con enfoque al medio ambiente, que es donde nos desenvolvemos. Muchas gracias, Lucy. Mira, yo pensaba, escuchándote y viendo un poquito esto de lo del decálogo, que podríamos primero que nada hacer como eh,
una aclaración, o más que aclaración, como el observar claramente que hay propuestas de bioética antropocéntricas como esta, ¿no? Que piensa solamente de manera muy general en términos humanos. Eso nos lleva a plantear o a introducir pues al medio ambiente y todas las relaciones que tenemos allí. Pero hay elementos incluso dentro de los puntos del decálogo que creo que que podrían como extenderse, ¿no? Si hablamos de vulnerabilidad, pues no solamente pensar en la vulnerabilidad de las comunidades humanas, sino también bióticas. Cuando hablamos de la dignidad humana, podemos hablar, por ejemplo, de la valía inherente de los organismos bajo estos planteamientos filosóficos de ética animal y ambiental. Entonces, yo creo que sí se podría como traslapar como algo bien, bien interesante y bien bonito a la cuestión ambiental para que, y también antes de que se me vaya, se habla de la salud, ¿no? Y yo entiendo esta visión de la Comisión Nacional de Bioética, pero ya ves que hay un movimiento de One Health, ese o salud climática, en la que se pueda incluir pues no solamente la salud de la vida humana, sino también la salud de todos aquellos seres vivos que cohabitamos este planeta. Entonces yo creo que empezar a replantear como estas propuestas ampliadas, como lo han hecho varios filósofos, esto sería súper interesante. Pero muchísimas gracias, Lucy. Creo que es una muy buena mirada. Gracias. Tenemos levantada la mano de Diana Bell. Si nos quiere comentar algo. ¿No? Leyendo el decálogo, em, Te escuchamos. Sí, adelante. Diana, perdí tu audio. Diana, perdí tu audio. Creo que fue Diana la que perdió la conexión, ¿verdad, Lucy? ¿Tú sí la escuchaste? ¿se escucha? Ya se Perdón, escucha. estaba leyendo el decálogo y pareciera que está enfocado mucho a la interacción, pero individual. Pero si estábamos hablando de la atención primaria en salud, pues estaríamos hablando también de comunidades y, y no solo viéndolo desde un plano individual, sino ya pasar al plano colectivo. Y el plano colectivo es relacionarlo con este término del buen vivir, como en otros, pues en otros cursos también se ha hablado de ello. Y dentro de esto es esta interacción entre, entre salud, cuidado y medio ambiente, pero estamos hablando de una integración, o sea, como que un enfoque más, más integral, no solamente en un solo lugar, por ejemplo, en un contexto hospitalario, sino ya abarcando la transdisciplina, o sea, un enfoque más transversal. Sí, Gracias. de acuerdo, Diana. Y pensando en lo que decía la doctora Jackie, y ahorita le doy la palabra a la doctora Lucy para que continuemos el diálogo. Y justo creo que en esto que señalas de pasar de lo individual a la comunidad, cuando ya nos vamos familiarizando con el valor que tiene esta presencia de acciones por el medio ambiente, ya lo podemos ver como algo que está directamente asociado. Pero creo que valía la pena el día de hoy y por eso quedamos convidados el día de hoy a hablar de esta visión, sí, como dices, individual, sí desde el sector salud, pero como señala en la presentación de la doctora Lucy, para todos, porque la mirada que tiene el sector salud o la propuesta que hace la Comisión Nacional de Bioética, si bien es considerando la atención primaria de salud, todos nosotros somos usuarios de esa primera atención, ¿no? De esa atención primaria. Entonces, la idea era que cuando nos presenta la doctora Lucy estas 10 posturas que efectivamente son antropocéntricas, es que así está organizado mucho de lo que vivimos en la parte que vemos como normativa y normal. Y lo que plantea la doctora Jackie de cuestionemos
es desde qué perspectivas. Y la doctora Lucy también nos lo propone, ¿no? Hay valores que tenemos que considerar y lo que dice la doctora Jackie, como valores ampliados en el caso de la dignidad, sí, pero para eso necesitamos construir este diálogo. De hecho, la idea sí está planteada para que la conferencia del día de hoy fuera en términos del valor que tiene la humanidad y ese antropocentrismo, porque son nuestros contrastes entre la semana pasada y esta solastalgia por cómo está el ambiente y cómo estamos viendo lo que decía la doctora Lucía hace un momento. Los responsables en las acciones somos los seres humanos. La doctora Edna decía, el planeta no está en crisis, el planeta va a encontrar su equilibrio. Quien está en crisis es la humanidad. Los que estamos en peligro de extinción somos los humanos. Y como decía la doctora Lucy, por las acciones que tomamos. Entonces, la invitación del día de hoy para que podamos continuar el diálogo es que podamos hacer una actividad de reflexión justo en esto. ¿Qué de lo que nos dice el decálogo con esa visión de el humano es el responsable y también el beneficiario? Todavía nos cuesta trabajo. Hace ratito la doctora decía, la visión en la salud tiene que ser deliberativa. Bueno, yo todavía conozco doctores que le dicen a uno, bueno, ¿quién va a saber más? ¿Usted o yo que estudié la carrera? Y anulan la posición del paciente. Pero también conozco pacientes que cuando el doctor le dice, vamos a considerar este tratamiento, ¿qué opina? El paciente dice, no, pues lo que usted diga, porque yo no tengo idea y yo no sé qué voy a hacer y no se hace responsable. Entonces tenemos esta paradoja. Si queremos acciones por el ambiente, ¿quién las va a hacer? Los humanos. Claro que tenemos que cuidar nuestra presencia en el planeta, pues ese es sentido de subsistencia, ¿no? Y lo que decía la doctora Lucia hace un ratito, ¿cómo nos vamos adaptando? Pero ahora viene la otra parte. ¿De verdad podremos dar ese paso? Porque como decía ahorita la doctora Jackie, bueno, ampliemos este decálogo. Para eso estamos en este taller, para que con esta capacitación después podamos ir a nuestro espacio y decir, esto lo vivo, porque a veces no lo vivimos nosotros, habría que repasarlo. Hoy con el buen ritmo de la doctora y sabiendo que no podemos robarle demasiado tiempo, fuimos uno por uno escuchándola, pero nos hace falta dialogándolo, ¿no? ¿Qué estamos viendo cada uno, incluso en nuestras edades y en nuestros espacios? Porque no es lo mismo lo que sucede en zona metropolitana de cualquiera de nuestras megalópolis, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, a las mismas ciudades capitales que son Baja California, Chiapas o Aguascalientes. Van a tener perspectivas diferentes. Y si vamos después a las comunidades que están en espacios lejanos, por supuesto que van a tener otra interpretación. Entonces, me da mucho gusto que la exposición de la doctora haya generado esta visión de tendremos que ver lo individual, pero en colectivo, y por supuesto que la aportación del buen vivir la vamos a retomar en la segunda etapa de esta capacitación y al cierre con la ecofrónesis. Doctora Lucy, ahora sí, lo que usted quisiera comentarnos. Pues igual agradecer la opinión de los participantes, en específico de Diana y de la doctora Jackie. Para los presentes, de las cosas que he aprendido durante este tiempo que me he acercado a bioética y ambiente, además de que un amor incontable, inmesurable por parte de la doctora Jacqueline y de la doctora Nélida a hacer el bien. Aprendí de la doctora Jacqueline que en un ejemplo, la piedra cumple sus funciones de ser piedra siendo piedra. O un ejemplo, en el caso de los animales, a lo mejor la tienes más sencilla porque en su autodeterminación o en su autonomía cumplen las funciones en cuestiones filosóficas, pero pues la doctora Jackie es filósofa, yo no, solamente nos enseñan a tener pensamientos de esta manera, no complejos, sino profundos, o tratar de acercarnos a ser congruentes en el sentir, pensar y actuar congruente. En ese sentido, aprendí de la doctora o me quedé un poco más tranquila cuando mencionó acerca de Aristóteles, o quizá es mi percepción de lo que ella comentó, que el humano cuando hace el bien o se acerca a hacer el bien, se acerca al por qué está hecho. En cuestiones de esa, que un viernes en la tarde nos estemos capacitando buscando el bien común o en temas que generan debates, porque es el objetivo de la bioética. La bioética
no fuera sencilla, si no hubiera esas cuestiones que le conocen como dilemas bioéticos, en donde no hay una respuesta certera, ni va a haber una verdad, si no hubiera un dilema. Y ante las preguntas de puedo hacer esto, lo responde la ciencia, pero el debo hacer esto, lo responde la ética. Entonces, habrá personas que nos dediquemos a estudiar el buen actuar o las prácticas éticas. En mi caso, la propuesta que dije el día de hoy es algo por lo que dije, ¿por qué son estos 10 puntos y no otros 10 puntos? ¿O por qué no se modifica el decálogo? En este sentido, pues es un reto que considero que tenemos todos, pero si no empezamos buscando el propio bienestar, bastante considero en cuando alguien trabaja en uno y hace actividades propias para no dañarse a sí mismo, es todo un reto. Entonces, al menos acercarnos a lo que la bioética, la conbioética, la Comisión Nacional ha considerado que haciendo estos 10 preceptos nos acercamos a buscar un bien común, o si en esa declaración que todos los países de la ONU mencionan que si hacemos eso garantiza que en un 80% impactemos en la vida de otras personas. Sé que es ambicioso, inclusive lo de la paz o en estos objetivos de la sostenibilidad con respecto a la paz, que es algo utópico, pero si lo dejamos todo a que no existe una esperanza y nomás nos basamos en hechos catastróficos que ocurren todos los días en cuestiones de las malas noticias, al menos el conocer que existen personas que es la bioética o que busquen esta promoción del bien actuar, que considero que la propuesta del decálogo nos lleva a cuestionarnos, así como dice la doctora Nélida, punto por punto, para inclusive en algún momento promover otro tipo de decálogo universal, incluyendo no esta mirada que se nos enseña por parte de la ciencia a la gente que nos dedicamos a la medicina. No creo que hubiera encontrado mejores palabras para describir esto que acaba de decir, doctora, porque así es como se forma el médico, considerando esta responsabilidad en torno a premisas directas entre enfermedad-salud y luego en el sentido humanista, que se han perdido tantos elementos, aparece este decálogo. Y creo que nos regresas esta responsabilidad de, sí, claro que hay muchas cosas por hacer, pero no podemos cambiar lo que no conocemos. Y me gustó cómo está la premisa planteada, doctora. ¿Por qué la Comisión Nacional considera que estos 10 puntos se deben tomar en cuenta en la atención primaria? Yo preguntaría, y ojalá que nuestros participantes quisieran comentar, si sabían de todos estos elementos, porque yo no. Entonces, yo soy usuario de la medicina y desde la idea de qué pasa con este valor en donde en la diapositiva decía la persona, la familia y la comunidad, para que consideren, podamos considerar que sí se vincula esta idea del bien común como centros. Entonces ya no es un centro, sino concéntrica, ¿no? Las tres ideas, persona, familia, comunidad. Pero si realmente nos interesa influir en otros espacios, el punto de partida es también qué hacemos nosotros por nosotros mismos. Y creo que ahí está súper bien captado lo que es el interés de esta sesión, en esta capacitación. No podemos tener acciones por el ambiente con esta mirada ecocéntrica si no empezamos por mirarnos a nosotros, ¿no? Y entonces el planteamiento fue dignidad, autocuidado, la importancia de la comunicación, pensar en que somos parte de la justicia y la equidad, identificar que a veces esa estigmatización que hacemos nos lleva a tomar decisiones por ignorar lo que no queremos ver. Y entonces esta es una invitación a ver más allá, como se ha planteado ya. Y esta idea de pasar un decálogo antropocéntrico a esa relación con el ambiente, pues es tarea de esta capacitación, ¿no? En donde podamos decir, a ver, así se piensa en las ciencias de la salud, porque no es solamente la doctora Lucy, ¿eh? Es el personal de enfermería, quien se dedica a la nutrición, quien se dedica al trabajo social. Y efectivamente, el eje rector de esta capacitación está con la visión de One Health, pero mi experiencia, que ya lo platicaré porque me toca la próxima semana,
es que parece que sigue desarticulado. Quien trabaja por el ambiente, solo por el ambiente. Quien trabaja por el desarrollo científico y tecnológico, solo la ciencia y tecnología. Y quien trabaja por la salud humana no puede ver otra cosa más que salud humana. Y entonces, ¿cómo integramos estas visiones? En esta reflexión, doctora Lucy, y para ir avanzando esta tarde, en esta reflexión con la que tú preparaste esta idea de así está el decálogo, el proceso de estigma es algo que tenemos que considerar porque también hay como esta sensación entre quienes queremos tener una mirada más ecocéntrica de qué tanto forma parte de un constructo válido, ¿no? Porque cuando alguien empieza a hablar de medio ambiente parece que va a ser activismo y la promoción de algo y se vuelve estigmatizado. No necesita ser un problema de raza. Nuestras mismas acciones pueden causar conflicto en donde nos ubicamos. Entonces, en esta idea de lo que plantearon las personas que platicamos y lo que estamos dialogando, ¿qué tanto para ti como médico este decálogo puede ayudar a humanizar este proceso de autocuidado para quienes no somos doctores, este proceso de responsabilidad para quienes ofrecen este servicio y este proceso de conciencia para quienes no se ven como usuarios, pero dicen, el día de hoy estoy aquí, este decálogo debe dejar una mirada para mí porque soy parte de ese todos. ¿Por qué? Mm, Bueno, pues de las cosas que me resultan interesantes ahorita con el diálogo es que bien menciona Diana en la cuestión de la transdisciplina, pues está la la multi, la transdisciplina. Y más que juxtaponer una disciplina sobre otra, en esta cuestión de tolerancia o de diálogo abierto, tolerante, con respeto, la transdisciplina se me hace en cierta forma ambiciosa porque tiene que salir o deconstruir las cosas que ya se vienen realizando de cierta manera y que se creen correctas. Entonces, pues siempre va a empezar todo con como esa precontemplación o esa duda. Entonces, la duda o la pregunta es mucho, tener dudas o tener preguntas es, inclusive nosotros lo vemos con los docentes, como docentes, que los alumnos cuando tienen este pensamiento crítico es cuando se puede pretender un cambio o a partir del pensamiento crítico es cuando hay esta cuestión, es cuando uno puede y está abierto, ¿no? O receptivo al cambio, es cuando se promueve las ideas, es lo que me refiero que siempre es lo que ha movido al mundo, porque las acciones parten de una idea. Entonces, volviendo con esta cuestión, mmm, lo que me ha resultado muy interesante es que más que funar o tachar a la persona, es escuchar qué ideas trae todas las personas, el mismo decálogo o la misma manera en que se está desarrollando nuestro sistema de salud es respetar la multicultura. Hay muchos instrumentos en donde defienden diferentes tipos de medicina, de diferentes tipos de maneras de buscar la salud y es estar abierto y receptivo sin hacer una completa prohibición a lo que porque a mí me parece distinto a lo que yo vengo desenvolviéndome, desarrollando. Muchas veces lo ideal o lo que promueve inclusive la bioética es esa transdisciplina o es esa multidisciplina, es respetar y lo otro, que uno se encuentra, como había mencionado en estas citas de Onetti y de Fraser, yo reconozco lo que yo soy por la narrativa que me cuento y por la narrativa que escucho del otro hacia mí. Entonces, pues este respeto y esta presencia de la comunidad es lo que enriquece nuestros día con día. Pues a mí me parece que el día de hoy es enriquecedor y quisiera solamente pensar si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta sobre lo que estamos proponiendo esta tarde con esta idea del decálogo. Tenemos una felicitación para Luz y excelente presentación, gracias. Pero me gustaría si alguien más quisiera abrir el micrófono, porque, por ejemplo, como ya escucharon, están algunos de mis estudiantes y entonces cuando dicen,
Maestra, ¿qué más vamos a hacer con esto? Pues muchas cosas, porque como dijiste, al ver uno por uno nos va a permitir ir identificando esta propuesta que nos compartes ahorita desde la precontemplación hasta las acciones y cuando dices, y cuando hay recaídas, volver a empezar, es algo que creo que también le he escuchado a la doctora Jackie cuando dice, no se trata de que hagamos todos los cambios en un momento, tan solo que empecemos a observar de manera diferente. Y creo que esa sería la invitación a partir del día, de este decálogo, ¿no? La bioética sí está primordialmente visualizada en relación a situaciones antropocéntricas. Y la propuesta de esta capacitación es ampliar el horizonte. Entonces, en ese ampliar el horizonte, definitivamente, primero hay que conocer lo que se propone como un referente y donde debemos identificarnos con ese valor de la dignidad, el derecho a ser tratados con justicia, el proceso de esa autonomía como un momento de autoobservación y de relación con el otro, y creo que lo has descrito con mucha precisión en este momento, ¿no? Animarnos a esa apertura para mirar al otro con una capacidad receptiva de entender al otro como se espera, más bien como es y no como se espera que debiera ser. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario o opinión? ¿Algo más que quieran comentar? Pues, si no hay más comentarios de los demás, doctora Jackie, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Nelida. Pues me parece que ha sido muy bonita esta sesión porque justo podemos recuperar pues varios elementos, pero quiero que noten acá algo que es súper importante. Em, de hecho, este diálogo, lo que se está entablando, no quiere decir que esté mal, ni siquiera la visión antropocéntrica de la bioética. Eso es lo que existe, lo que hay, nos decía también Nélida. Estos puntos, este decálogo que aparece en la Comisión Nacional aquí en México, pero también la bioética que se suele hacer en Latinoamérica y en el mundo, al menos desde corte anglosajón, tiene esta mirada. Lo que se está, o al menos lo que yo pienso cuando escuché o vi estos puntos, es, bueno, este espacio, bioética y ambiente, lucha por resaltar la mirada ambiental que también Potter y Yar, y ya desde su inicio, la misma bioética ya tenía, pero que nos hemos enfocado más en aspectos sanitarios y de la salud. Aquí quiero que quede como un punto bien claro y muy importante, ¿no? Cuando hablamos de ahora extender esta visión bioética hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, hacia las otras formas de vida, no quiere decir que deje de tomar en cuenta a la humanidad o a sus necesidades, ¿no? Y todos estos elementos que tienen que ver con la atención médica, hospitalaria y demás. No, claro que no, sino más bien que no se nos olvide que parte de nuestra vida buena o nuestro buen vivir también se inserta en un entorno natural que si no cuidamos, precisamente por eso, y eso lo vemos en el seminario de Lucy con bioética médica, por eso es que también muchos de nosotros o la población humana se enferma, precisamente por tener una relación o una conexión con la naturaleza un tanto distorsionada. Que bueno, finalmente es una construcción que se ha dado con el paso del tiempo, que no es algo que simplemente ya salió, sino es difícil, ¿no? Y por eso retomo las palabras de Lucy. Se trataría de deconstruir, de repensar estos documentos, no para desecharlos y decir, ay, es que ustedes están mal. No, eso no se está pensando, sino más bien el de que de lo que ya tenemos estos materiales, ahora incluirle esa otra mirada para ahora sí hacer de la bioética, porque filosóficamente hablando o en términos del propio neologismo, el propio término bioética, ni siquiera tendríamos que ponerle bioética ambiental, ni bioética y ambiente, ni nada de eso, sino porque ya en la misma palabra, en el mismo término, ya estaría también las cuestiones ambientales. El asunto es que hemos dado mayor prioridad a la cuestión sanitaria o médica,
¿sí? Ahí hay una situación histórica de los hechos que han ocurrido con la atención y la investigación que se hizo en seres humanos y de ahí todo lo que se ha dado a través del desarrollo tecnocientífico en esa área en específico, ¿no? Pero no olvidar que estamos dentro de un ecosistema. Esa es como más bien la reflexión a la cual yo en lo personal me gustaría invitarles a que esto que Lucy nos acaba de compartir de manera así muy bonita, muy clara, ahora, ¿cómo podríamos atrevernos a decir, a ver, ahora cómo lo planteamos en términos incluyentes, pero incluyendo a todos esos que no tienen voz? A todos aquellos que no tienen autonomía como tal, ¿eh? Porque si no tomarían sus propias decisiones y eso no lo hacen, ¿no? Las otras formas de vida, etcétera. Entonces, más bien es esa invitación a que todo esto que estamos aquí revisando, pues nos ayude a pensar, a reflexionar. Sí, decía Lucy, bueno, yo soy filósofa, sí, me gusta mucho pensar y reflexionar y no quedarme con las ideas, sino estas ideas que están aquí, ahora, ¿cómo las puedo extender? Ahora, ¿cómo puedo incluir? ¿Cómo puedo abarcar más y hacer de una bioética más robusta, ¿no? Ojo, sin dejar de atender que esto es muy valioso en la atención médica, ¿no? Porque eso es así como funciona. Pero ahora, ¿cómo puedo retomar esto en cuestiones ambientales? Pero bueno, muchísimas gracias. Lucy, me encantó la presentación. Gracias, Nélida. Pues gracias a Bioética y Ambiente que nos permite tener estos espacios para reflexionar. Esa es la meta. Bueno, ya Lucy debe estar viendo que en el chat están las felicitaciones. Yo estoy muy agradecida con que nos haya dedicado este tiempo porque efectivamente con lo que señalaba la doctora Alcázar, creo que mucho de lo que nos pasa en la vida cotidiana nos pasa porque no tenemos espacios donde encontrarnos con pensamientos que cuestionan el día a día y la forma que nos enfrentamos a ese día a día. Y bueno, Lucy, con todo lo que hizo de recorrido, nos va a dar tiempo, la voy a comprometer públicamente porque al fin está grabado. Creo que será una obligación escribir después sobre esta línea en lo que dice la doctora Alcázar de cómo extendemos. Y la verdad es que creo que esta sería una invitación extensa para quienes nos acompañan el día de hoy en el Zoom, pero también para quienes escuchen esta conferencia en días próximos y que nos ayudemos a cuestionar cómo esa relación con el medio ambiente necesita una nueva mirada y que esa mirada nos permita pensar que es por nuestra propia salud y por la salud del planeta. Entonces, eso lo vamos a comentar también en la próxima semana. Tenemos un cambio, estaba programado que la próxima semana estuviera la doctora Tania Durán, pero me ha pedido que hagamos un cambio entre ella y yo, porque entonces yo cerraría el módulo en la relación con la salud y lo vamos a hacer al revés. Yo trabajo la próxima semana y ella en 15 días. Y luego viene ese proceso de esas situaciones problema con el ambiente. Por ejemplo, va a estar el profesor Francisco Vázquez, que nos va a hablar de esta relación entre los desechos. ¿Qué es lo que está sucediendo con el manejo de desechos? Entonces, vamos a ir profundizando en estas provocaciones que han sido las primeras dos sesiones para que podamos cerrar en el último bloque con lo que le toca a la filosofía, ¿no? Este concepto de la ecofrónesis, pero además con un compromiso, les decía al principio, el compromiso de poder comunicar y que esa comunicación social nos toca uno a uno, porque la mejor parte de esto es que con quienes han estado ustedes el día de hoy, como la doctora Jackie y la doctora Lucy, son personas comprometidas no solo con el conocimiento o con transmitir estos elementos en una conferencia, sino con transformaciones de vida. Entonces, mi admiración y respeto para ustedes, mi gratitud para los asistentes, que esto valga la pena para comentar con el abuelito, con el primo, con el tío, oye, ¿cómo te tratan cuando vas al hospital? Oye, ¿cómo te relacionas con las personas que están en ese espacio en donde hace rato que hablaba la doctora de cuando un adulto mayor tiene que gastar más del 60% de su ingreso en medicinas? Bueno, nos da para muchas reflexiones éticas en relación a cómo estamos haciendo este valor de la vida, porque ese buen vivir
va a quedar cuestionado con otros elementos. Pero hoy no voy a hablar tampoco de farmacéuticas y ese tipo de situaciones o el déficit en la salud pública, porque esos serán temas para el seminario de la doctora Lucy. Lucy, una frase final para cerrar el día de hoy. Muchas gracias a todos los que siguen aquí presentes y gracias por la dirección de la doctora. Y me encantó la parte en que mencionas en que actuamos para transformar principalmente nuestro ambiente, lo que nos rodea, pero lo considero, así como tú, vidas dedicadas al otro, pero sin dejar, o sea, ese egoísmo sano de decir, ¿qué hago yo para, en mis acciones de todos los días, para yo estar bien y buscar el bien de los que me rodean? Sí, yo platicaba en algún salón de clases que si queremos bajar en tus objetivos, en lo que proponías, en lo que nos mostraste los objetivos del desarrollo sostenible cuando dicen pobreza cero, ¿no? ¿Dónde empezaremos? Pues en que los que estamos aquí presentes no lleguemos a esos límites de pobreza extrema, de que los que estamos aquí presentes tengamos esta conciencia de la autosustentabilidad para poder avanzar en ese buen vivir. Y creo que en ese camino podremos ir logrando tener una mejor relación en el espacio planetario que nos tocó. Entonces, gracias a todos los que han estado hasta este momento. Esperamos que podamos contar con su presencia la próxima semana. Y gracias, doctora Lucy y doctora Jackie, por su exposición. Gracias a todos. Gracias, Diana, si vimos el corazoncito. Gracias por los comentarios y que tengan excelente tarde.